Tenemos que comenzar a conocer el Dios que provee, el Dios que bendice cuando usted no tiene nada. Tenemos que comenzar a conocer ese Dios, alabado sea el Señor, que sana. Pero ¿qué pasa? Yo no puedo decir que Dios sana si Dios no me ha sanado. Entonces, por eso es que Dios permite que muchas personas caigan en situaciones de enfermedad para que conozcan ese Dios que se manifiesta en la enfermedad. Dios te bendiga, Dios te guarde en esta hora. Te habla tu hermana y amiga Yesenia Castillo de Lemo. Estamos aquí para traerte una palabra de vida y de salvación. Vamos a dejar que nuestra invitada se esté presentando. Dios le bendiga mucho a esa bella audiencia que está en este momento en sintonía con nosotros. Mi nombre es Mari Moreta, me congrego en la Iglesia de Dios Jehová Justicia Nuestra, mi pastora Ramona Parreño. Dios le bendiga grandemente. Amén. Aquí estamos a la expectativa de lo que Dios ha traído hoy. Presten atención. Amén. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo, aleluya, 37, verso 18 en adelante. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dicen así: cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna. Y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias. Tu palabra son fiel y verdadera. Ayúdanos a vivirla y a ponerla en práctica en el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios. Vamos a estar leyendo, vamos a estar predicando, con el tema cuando hay un propósito. Con ese tema vamos a estar predicando en esta hermosa hora, cuando hay un propósito de Dios en la vida de un creyente, en la vida de una persona. Alabado sea el Señor. ¿Qué acontece? Cuando hablamos de propósito, estamos hablando del plan de Dios, estamos hablando de ese diseño que Dios diseña desde antes de nuestro nacimiento para nuestra vida. Porque muchas veces nosotros creemos que el propósito de Dios inicia cuando Dios nos llama, pero no. El propósito de Dios inicia en la vida de un hombre desde antes de ser procreado por sus padres en el vientre de su madre. Y tenemos el ejemplo en el mismo libro de Jeremías, cuando Dios le dice a Jeremías que desde antes de que sus padres los formasen, ya Dios lo hubiese cogido con un propósito. Entonces el propósito es el plan, ese diseño que Dios diseña en la vida de cada persona, principalmente de los creyentes, porque cuando Dios elige a una persona, lo elige con un propósito. Dios lo elige con un plano ya hecho desde antemano. Alabado sea el Señor. Yo tomé esta historia bíblica del libro de Génesis, su capítulo 37, verso 18, por una razón en específico. Y es que aquí la historia narra a un joven. La Biblia dice que Jacob, gloria a Dios, tuvo sus dos hijos en su vejez. Y dice la Biblia que amaba más a José que a los demás. ¿Por qué? Porque lo tuvo en la vejez. ¿Qué acontece? Que por cuanto él lo amaba más, tenía algunas preferencias con él. Entonces eso llevó a que sus hermanos lo odiaran. Porque él, José, era quien informaba al padre de las malas acciones de sus hermanos. Y también hacía preferencia, fue tan fuerte la preferencia que hacía, que podemos ver cómo le preparó una túnica de colores. ¿Para qué? Para su hijo. Entonces eso provocó en la vida de aquellos hermanos unos celos y una envidia. Entonces por eso tomo esta historia, ya que muchos de nosotros vivimos ciertas situaciones y no entendemos lo que está pasando. Muchas veces decimos, pero no es posible porque viene de la iglesia, no es posible porque viene de mi familia y son mi familia. Pero tenemos que acordarnos lo que dice la palabra, que son lo de la casa, que el enemigo va a usar y a veces el mismo Dios va a utilizar para él forjar tu carácter, para él hacer de ti lo que él quiere hacer de ti, alabado sea Dios. Entonces por eso vemos a este muchacho llamado José, donde es perseguido por sus hermanos, donde Dios comienza a revelarle un plan, aleluya, de antemano en la vida de este muchacho, pero el muchacho no le entendía, pero mucho menos lo entendían los hermanos ni tampoco el padre, porque dice la palabra de Dios
que este muchacho comienza a tener sueños, pero unos sueños no muy comunes, porque él dice en la Biblia que él comienza a ver como 11 espigas se inclinan hacia ellos, como dos estrellas se inclinan hacia él. Entonces estos sueños inquietaban al padre, pero también inquietaban los hermanos, pero los hermanos lo inquietaban a levantarse mucho más contra él. Se levantaban contra él por sus sueños, se levantaban contra él por lo que ya la preferencia que tenía el padre. Entonces hay muchas personas que hoy en día están siendo perseguidos por los hermanos de la iglesia muchas veces, a veces hasta por los mismos líderes, incluso hasta por los pastores, pero no entienden nada. Pero yo vengo a decirte en esta hora, querido hermano y amigo que me está escuchando, y es que cuando en una vida hay un propósito de parte de Dios, van a venir situaciones difíciles, van a venir persecuciones, van a venir guerra y levantamiento. No importa de dónde, porque es que Dios no vas a utilizar personas que no te den ni calor ni frío cuando vengan las situaciones. Son las personas que cuando se levanten, cuando blasfemen contra ti, te duela, porque es parte del propósito. Pero ¿para lograr qué? Para Dios forjar tu carácter, para que tu fe, alabado sea el Señor, sea una fe firme, para que tú madures en Dios. Por eso vienen los procesos, alabado sea el Señor. Entonces, todo esto que nosotros vivimos como creyentes, toda esta situación que nosotros estamos viviendo, es porque hay un propósito de parte de Dios. ¿Qué acontece? Muchas veces hay personas que desde que se convierten, Dios comienza a revelar el propósito, pero hay otros que no. Entonces muchas personas comienzan a pasar ciertas situaciones, a vivir ciertas adversidades, que no entienden lo que está pasando. Lo que pasa es que hay un propósito de Dios en tu vida. Y si hay un propósito, tú tienes que ser capacitado y preparado para dicho propósito. Porque Dios no te vas a entregar nada en tus manos sin antes tú no estás preparado. Y lo que te lleva a la preparación son los procesos que pasamos, las lágrimas y todas esas cosas. Entonces hay otro punto en este mensaje. Y es que hay personas que Dios lo tiene en un lugar, lo ha enviado al lugar, incluso lo ha cambiado de casa, porque tiene propósito, pero no lo saben. Entonces, como no lo saben, ¿qué acontecen? A veces lo que hacen es que se quejan, a veces lo que cuestionan es a Dios. Pero ¿por qué tú me has traído a este lugar? Si este lugar lo que es una guerra, una batalla, tranquilo, mira, ora si no entiendes lo que está pasando. ¿Sabe por qué? Porque es con un propósito Dios te ha llevado a ese lugar. Y esto lo podemos ver claro en el libro de Tel. Alabado sea el Señor, capítulo 4, verso 14, donde la Biblia habla de cuando se levanta aquella persecución, aquella situación con aquel decreto contra el pueblo de Dios. Dice la Biblia que cuando Mardoqueo le manda a decir a Estel que se ponga en la brecha porque hay un edicto contra todo ello que van a perecer todos. Él le dice, mira, si tú no lo haces, de algún lado va a venir el respiro, de algún lado Dios va a usar a alguien para que interceda por el pueblo, porque hay cosas que no la vamos a entender, y principalmente cuando hay un propósito de Dios, hay muchas cosas que no se entienden, porque los propósitos de Dios caminan no conforme a nuestra mentalidad, sino conforme al diseño que Dios diseñó y a ese propósito que ya Dios tiene. Entonces, por eso que usted ve personas cuestionándose, personas están blasfemando muchas veces, y es porque no ha entendido que con un propósito Dios te llevó. Y vemos como el Señor le dijo, alabado sea el Señor, perdón, como este hombre, Mardoqueo, le dice a Estel, tú no sabes si para esta hora, oye, fue que tú fuiste llevada al palacio. Tú no sabes si para este momento, para que tú seas la intercesora de este pueblo que está a punto de perecer, fue que Dios te llevó ahí. Entonces Dios le está diciendo a personas que han sido mudadas de casa por más de una ocasión, que no entienden, pero se mudan de una, porque la batalla es fuerte, la guerra es fuerte, pero entonces se mudan en otra que la situación es peor. ¿Por qué? Porque es un propósito que Dios tiene contigo, y Dios lo que quiere es que tú te enfoques y tú ores para que entiendas para qué Dios te llevó y comience a obedecer el llamado que Dios ha implementado en ti, en ese lugar donde tú estás. Alabado sea el Señor. Entonces, mira, la Biblia dice en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 28, que para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, lo que conforme a su propósito han sido llamados. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces sabemos que hay un propósito de parte de Dios, pero desconocemos el precio que hay que pagarle. Muchas veces Dios nos dice, cuando nosotros nos convertimos, mira, te llamé como evangelista, te llamé, alabado sea el Señor, te llamé como profeta, como pastor. Y muchas veces estamos, wow, gozosos y danzamos porque nos dieron una palabra poderosa. Pero a nosotros no nos dijeron que nosotros iban a pasar dificultades, que nosotros iban a pasar hambre, que nosotros iban a pasar diferentes situaciones. Y algo que me impresiona, mire, yo
comencé a vivir una situación en unos tiempos atrás que yo no entendía. Y yo lloraba, y yo sufría y no la entendía. Hasta que un día yo tuve un encuentro con el Espíritu Santo que comenzó a ministrarme. Y comenzó a ministrarme y me dijo, ¿tú sabes por qué pasaba hambre? Porque en medio de tu situación, en medio de tu proceso, yo estaba escribiendo tu historia. ¿Tú sabes por qué te quedaste sin ropa? Que tenía 2 ropas interior nada más. Porque en medio de ese proceso, yo estaba escribiendo tu historia. Y hay cosas que la gente tiene que entender en esta hora. Que tenemos que ser procesados en todas las áreas. Yo siempre digo que Dios es un solo, pero tenemos que aprender a conocer a Dios en todas las áreas. Tenemos que comenzar a conocer el Dios que provee, el Dios que bendice cuando usted no tiene nada. Tenemos que comenzar a conocer ese Dios, alabado sea el Señor, que sana. Pero ¿qué pasa? Yo no puedo decir que Dios sana si Dios no me ha sanado. Entonces, por eso es que Dios permite que muchas personas caigan en situaciones de enfermedad para que conozcan ese Dios que se manifiesta en la enfermedad y te levanta con poder y gloria. Entonces tú puedes predicar con base, tú puedes predicar con vivencia, porque no es lo mismo yo decir que Dios sanó a fulano cuando yo digo Dios me sanó a mí. Entonces Dios a mí me permitió pasar muchas dificultades, pasar hambre, pasar vergüenza, levantamiento, tribulaciones, óigame, de todo, pero yo no lo entendía. Y ese día estoy yo en ese culto y cuando comienza el Espíritu Santo a ministrarme y a decirme, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué se te despegaban los zapatos? ¿Sabe por qué tenía que buscar zapatos prestados? Es porque yo estaba escribiendo tu estaba escribiendo tu historia, porque tú no vas a predicar con vivencia de otro, tú vas a predicar con tu propia vivencia. Hay situaciones que Dios te está permitiendo pasar porque son los testimonios que tú le vas a dar a muchos para que se levanten del momento que están viviendo, para que se levanten y tengan fuerza en medio de las tribulaciones, porque Dios no se complace en vernos sufrir. Dios lo que quiere es que nuestro carácter sea forjado. Dios lo que quiere es que entendamos que en todo lo que estamos viviendo hay un propósito de Dios, hay un plan, hay un objetivo, pero no lo estamos entendiendo porque estamos poniendo nuestros ojos en la prueba, en la batalla, pero no lo estamos poniendo en la palabra que Dios nos dio. Y el Señor te está diciendo en esta hora, quita los ojos de tu gigante, quita los ojos de la batalla que está librando, quita los ojos del esposo, de la esposa, del vecino y pon los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, para que pueda ver el propósito de Dios cumplirse en tu vida. Aleluya. Oh, gloria a Dios, porque que Dios tiene un plan elaborado para todo el mundo, para todo el creyente. Hay personas que no se llevan a cumplir los planes. ¿Por qué? Porque cuando están viviendo las situaciones que vienen, lo que hacen es que se devuelven y muchos se echan ahí, no, ni para adelante ni para atrás. Entonces el propósito se detiene. Dios nos está llamando en estos tiempos a entender que de cuando Dios te llamó, te dio una palabra y te dijo, mira, te escogí, te elegí, te saqué del montón porque tengo grandes cosas contigo. Porque tú eres el que Dios voy a usar en el barrio donde tú vives. Porque tú eres la persona que yo voy a usar para libertar tu familia. Pero tenemos que entender que hay un plan de Dios y poder caminar en pos de eso y no detenernos. Si no, lloramos, nos secamos la lágrima y continuamos. Porque que le está hablando a usted hoy aquí, que tal vez por misericordia Dios nos da una palabra de edificación. Primero tuve que tragarme la sangre, sufrir. Aleluya. Me vi en situaciones tan difíciles que por momento determinado le dije, Señor, oye, ya llévame porque no aguanto más. Y veía como mi niña chiquita de 3 años se subía en mi piel y me secaba las lágrimas, porque no podía detener las lágrimas y no entendía nada hasta el momento que Dios me dijo, en medio de esa lágrima estoy escribiendo tu historia. Si yo no hubiese pasado lo que pasé, tal vez Dios no hubiese forjado la mujer que usted ve hoy. Una mujer que no todo ya la detiene. No, que no importa que me critiquen, no importa que se levante el diablo y su demonio, porque Dios me definió y me definió en medio del proceso. Wow. Aleluya. Entonces tenemos que entender, mire, donde Dios te ha llevado con un propósito. No lo entendía. Donde yo vivo actualmente, pasé de todo. Mire, blasfemia, mentira, levantamiento, crítica, me voceaban de todo. Yo lloraba, yo sufría muchísimo y no entendía. Hasta un día que el Señor trató conmigo, siempre me levantaba a las 6 a orar. De 6 a 7 me iba a orar a la iglesia. Y un día orando en la iglesia, arrodillado, el Espíritu Santo comienza a ministrarme. Y el Señor comienza a revelarme un plan que Él tenía conmigo y yo no lo entendía. Y el Señor me muestra en mi hogar, frente a mi casa, donde se paraba la persona
el levantamiento, la batalla, que no podía más, que ya no sabía qué iba a hacer. Aleluya. Porque sentía que de este lado tenía una pared y allí también tratando de agradar a Dios. Pero la situación era muy fuerte, alabado sea Dios. Pero ¿qué acontece? Que entonces ese día que Dios comienza a mostrarme su plan, Dios me revela y me dice, mira, quiero que aquí me levante una obra. Quiero que aquí tú comiences a interceder. Quiero que aquí se predique la palabra. Y cuando yo me iba a imaginar que el plan de Dios conmigo, después que me enterraron en ese lugar, wow, que pensé que no me iba a levantar, era que Dios me lo iba a levantar con poder y gloria. Iba a comenzar a usarme y alabado sea, quería exhibir su gloria a través de mí. Hermano, mira, aquella mujer ya no existe en mí, porque aquella mujer cedía tal vez a las tentaciones, cedía tal vez, alabado sea el Señor, cedía a esas situaciones, pero hoy soy la mujer que Dios usa en donde Él le da su voluntad para llevar un evento, para hacerle de obstáculo al diablo y a su demonio. Hoy Dios me usa como quiere y yo me dejo usar, pero primero tuve que pagarle un precio a Dios, primero tuve que derramar lágrimas, primero tuve que pasar hambre, tuve que pasar desnudez, tuve que pasar vergüenza, tuve que escuchar muchas cosas para poder hoy decirte esta palabra. Por el momento que está pasando, por el proceso que tú estás pasando, no niegues a Dios, no niegues tu fe, mantente firme, aleluya, mantente hacia adelante, porque es un plan de Dios que tú estés pasando esa situación, es el propósito de Dios para Él exhibir su gloria, para Él llevar a la perfección lo que Él quiere hacer contigo. Solo te digo en esta hora, mantente firme, clamando. Lo que no entienda hoy, lo entenderá después. Y dale la gloria a Dios, porque aleluya, Él sabe lo que está haciendo. Y nada acontece en tu vida si que Dios lo permita, aunque vea lo que vea. Si Satanás te zarandea, porque Dios lo permite. Pero algo que tenemos que tener claro, que nos lo enseña, alabado sea el Señor, lo que el Señor le dijo a Pedro cuando le dijo, mira, Satanás me ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falle. Esto no está diciendo que porque seamos hijos de Dios y tengamos un propósito de Dios en nuestra vida, van a venir las situaciones y van a venir los zarandeos. Los demonios nos van a hacer la guerra, pero algo tenemos que procurar y es que nuestra fe se mantenga firme, intacta delante de Dios, porque eso es lo que nos va a ayudar a obtener la victoria. Aleluya. En medio del proceso que estamos viviendo hay un plan de Dios. ¿Por qué? Porque todo propósito que tiene consigo una elaboración. Y por eso que vemos, hermana Yesenia, esta historia del barro, de la vasija de barro. Aleluya. Vemos cómo Dios, cómo este hombre manda a ver a aquel muchacho, al alfarero, cuando está preparando esa vasija. Pero ¿qué pasa? Que él ve cómo esa vasija se daña. Y entonces esa vasija tiene que volver a ser elaborada. Hay personas que están siendo como, mire, que están en la mano del alfarero, que están siendo como esa vasija, que Dios le está dando una forma, pero pasan cosas en el camino, que las personas se le dañan, el propósito se daña, o el propósito se desvía. Entonces vemos cómo esa vasija tiene que ser desbaratada. Y hay personas que, mira, que se están muriendo en estos momentos, no entienden por qué. Lo que pasa es que la vasija que Dios quiere formar de ti es una vasija de honra, y la vasija de honra no pueden tener ni quillado por los lados, ni ninguna imperfección. Es verdad que duele, pero es el plan de Dios. Aleluya. Y hasta que Él no la perfeccione, te va a seguir doliendo, vas a seguir llorando. Así que solamente alábale en medio del proceso, como dice la palabra, alábale en todo tiempo, porque eso es lo que Dios busca, hombres y mujeres indetenibles en Él, que resitan el proceso para Él exhibir su gloria. Gloria a Dios, santo es el Señor. Es así, mis amados hermanos que están viendo este video y sé que el Señor le está hablando a su vida. Bendito sea el Señor, aleluya. Ciertamente esta historia de José es una historia que cuando lo escuchamos o leemos la Biblia o escuchamos a alguien predicarlo, nos llena de fuerza, nos fortalece al ver que una persona pasa por tantas circunstancias, por tantas cosas, pero aún así nunca negó su fe y siempre estuvo ahí. Bendito sea el Señor, y aguantó y todos los procesos, pero se mantuvo firme. Es una palabra que sé que ha llegado
llegado a los corazones. Bendito sea el Señor. Vamos a dejar que nuestra hermana, así con esta unción, esta presencia, eleve un clamor, una oración por esta audiencia que quizá esté pasando por esta situación, que entienda que todo no está perdido y que Dios te está perfeccionando. Amén. Gloria a Dios. Antes de hacer la oración, hermana Yesenia, quiero hacer referencia de algo. Mire, toda la historia de nuestro hermano José es una historia muy sustanciosa. Amén. ¿Por qué? Porque en primer lugar viene la persecución de sus hermanos. Sí es. Pero como vemos como el plan de Dios se establece en José, pero una de las cosas que llevó el plan de Dios a perfeccionarse fue la fidelidad de José. Amén, amén. Cuando el creyente es fiel, Dios perfeccionará su obra. Aleluya. Y vemos como Dios guarda a este hombre hasta los fines postreros, que era sustentar a su propia familia por mano del mismo José. Sí, es. Vamos a orar, Muy Padre fuerte. celestial y Dios todopoderoso. Te damos gracias, Dios amado, por darnos la Aleluya. oportunidad de estar aquí y predicar tu palabra. He aquí, Dios mío, presento esa hermosa audiencia que está escuchando, lo que van a escuchar este mensaje luego. Te pido que le fortalezca, que encuentren una palabra que lo ayude a vencer y a permanecer en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, envío la palabra sobre esa vida que está turbada, sobre esa vida que está afligida en este momento, que no entiende que lo que está pasando le está pasando porque Dios tiene un propósito con él. Porque cuando hay un propósito se sufre, cuando hay un propósito se pasan dificultades. Mira cómo tú permitiste que tu hijo José cayera en una cisterna, fuera a la cárcel, para tú perfeccionar tu obra y exhibir tu gloria en él. Así te pido en esta hora. Y por esas personas que tal vez están en la cisterna, que tal vez están en la cárcel por causa de tu nombre, te pido que desde ahí tú los saques con el cumplimiento de tu propósito en el nombre de Jesús. Fortalece cada uno de tus hijos de una manera extraordinaria. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias te damos. Amén. Gloria a Dios por esta palabra poderosa y esa oración que la sierva ha hecho. Te invito a que te suscribas si todavía no lo has hecho, que le dé me gusta. Bendito sea el Señor. Sé que esta palabra va a ser de edificación para tu vida, pero también para la vida de los demás. Compártelo, porque son palabras que se necesitan en estos tiempos malos y peligrosos. Bendito sea el Señor. Estuvo contigo tu hermana y amiga Yesenia Castillo Y su hermana Mari Moreta. Bendito Dios. Y esto fue Excelencia Cristiana, Mujeres Posicionadas. Amén.